Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hace unos minutos comentábamos de que ya esto se está cayendo, de que hay que hacer algo, que México está podrido, no solo la casta gobernante, sino también en gran medida la población, practicando desde luego un tipo de corrupción distinto al de la clase gobernante, que consiste principalmente en la ignorancia culpable y en la indiferencia respecto de lo que verdaderamente pasa en el país. Se tragan las mentiras de la mañanera, tienen su ídolo, que es la fraudia shit, y cada quien piense qué quiere decir shit, para no tener que decirlo yo. La shitbaum, la fraudia shitbaum, se la tienen como una especie de ídolo. Y entonces, realmente en medio de todo esto, ¿qué podemos hacer? Me dio la idea de qué podemos hacer un señor de apellido Kaiser, que está en la pantalla y ahorita la voy a compartir. Este señor lo que hace es denunciar las 100 cosas que prometió la fraudia y que no ha cumplido. Y Ujú, Kaiser. son 100 cosas y podrían ser 200, pero él escoge las 100 más importantes cuestiones que beneficiarían en gran medida a la nación mexicana, pero que al dejarse de hacer, pues nos causan estertores de muerte, realmente. Entonces la sesión la vamos a dividir de la siguiente forma. En la primera parte vamos a escuchar y a ver el video del señor Kaiser, así es como él se presenta, Kaiser con K. Kaiser con K es el gobernante de máximo nivel de Alemania, en la historia de Alemania. Entonces, permítanme un segundo que ya se me movió algo aquí indebidamente. Ah, ya. Vamos a ver su video y vamos a irlo cortando, poniendo en pausa, en la medida en la cual yo sospeche o alguno de ustedes quiera mayor precisión o mayor interpretación acerca de lo que él nos está diciendo, de cuáles son esas 100 cosas que le hemos dejado pasar al Bradorato. Ponerle Bradorato es un juego de palabras que está formado por Sheinbaum y Obrador. Entonces tenemos un verdadero Bradorato, porque ya sabemos que ella, la bruja de palacio, no manda. El que manda es el fantasma de Palenque. Allá está escondido entre Palenque, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Se ha vuelto ojo de hormiga para eludir una posible captura por parte de la DEA o del FBI, porque está formalmente acusado como narcotraficante y como creador de un cártel que es La Barredora. Ya esa acusación es formal, ya tiene un expediente abierto, pero pues él lo elude escondiéndose donde sus amigos comunistas o sus cómplices comunistas, más que amigos, lo tienen a buen resguardo. Entonces, primero vamos a comenzar a ver el video del señor Kaiser y tanto a ustedes como a mí nos corresponde detener el video para ver si hay alguna duda, comentario, opinión, enriquecimiento sobre la marcha. Y después de terminar de verlo, con mayor razón profundizaremos en lo que Kaiser nos platica como las 100 cosas que le hemos dejado pasar al Shane Bradorato. Me gusta mucho el título que él le puso, lo que le hemos dejado pasar, haciendo mención a que si están vigentes
es con la complicidad, con la debilidad, con el permiso, con la ignorancia culpable del pueblo de México en gran medida, independientemente de lo que los autores o los miembros del Sheinbradorato hacen por su cuenta, aprovechándose del poder que tienen y de que tienen en su poder al ejército. Simplemente han logrado comprarlo a base de cañonazos de $50,000, como decían los revolucionarios de principios del siglo pasado. Entonces voy a compartir la página y vamos a comenzar a escuchar. A ver. ¿Se ve al señor Kaiser o no se ve? ¿No? Qué raro que no me esté permitiendo. No se Ya ve. Todavía no. encontré la forma. Ajá, Ahí está, ya lo veo. ahí está. Muy bien. Me dicen, por favor, si el volumen es suficiente. Comenzamos. Todo lo que le hemos dejado pasar al régimen morenista, por todo lo que le hemos tolerado. Si los ciudadanos no exigimos cuentas de nada, nos pueden ver la cara de todo. Te voy a describir una por una las 100 cosas que le hemos dejado pasar al Sheinbradorato que nos tienen hoy como estamos. Ojalá esta lista sirva para que por lo menos quienes ven Factor Kaiser como tú nunca lo olviden. De eso se trata el episodio 314 de hoy de Factor Kaiser. Te pido que me ayudes, como siempre, a compartir esto por todos lados, a copiar el link y ponerlo en todas tus redes y chats. Después, claro, de que lo veas completo, que lo veas con cuidado y lo veas con la sensibilidad de entender que cada una de estas 100 cosas tienen consecuencias directas en tu vida y en la mía y que se han ido acumulando para llevarnos a la situación en la que estamos hoy. Acompáñame. ¿Cuál sería una palabra o dos con la que describamos la situación real en la que está México? ¿Quién dice algo? Estamos en el comunismo. Marta. Marta. Decadencia. Decadencia. Ruth. Marta Cecilia, ¿qué dijiste? Sí, decadencia. Decadencia. Un concepto diferente que alguien. Sin ley. Héctor. Sin ley. Sin ley. Sin ley. Ajá. Alejados de Dios. Alejados de Dios. O sea, sin ley te refieres a una especie de anarquía. Sí. 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 Exactamente. O más concretamente, un narcogobierno. Sí. Se reparte el territorio en tantos estados cuantos hay y cada cártel domina en una región o en un estado Sí. del país y hace Así lo es. que le pega la gana y sustituye al gobierno al grado de crear escuelas, iglesias, hospitales y otros servicios a la comunidad con recursos del narco, sustituyendo al Estado. Bien, continuamos. A ver el episodio de... En México no hay sorpresas, solo sorprendidos. Nada de lo que sucede en México hoy surgió de la noche a la mañana, de manera espontánea o de manera sorpresiva. Hoy, el gobierno de Sheinbaum puede deslindarse de cualquier responsabilidad y hasta limpiar las pruebas de una pesadilla como Teuchitlán, sin consecuencias. ¿Alguien no sabe lo que sucedió en Teuchitlán? Sí, sabemos. Sí, sí. Decir que todos saben. Nadie levanta la mano. Si alguien no sabe lo que sucedió en Teuchitlán, es el momento de que se enteren. Pero por lo que veo, están todos enterados del lugar terrorífico de tortura, de entrenamiento de sicarios, de creación de grandes cárteles en ese municipio tapatío cercano a Guadalajara, no más de 80 kilómetros de la ciudad de Guadalajara,
que es algo así como el infierno del Dante en México y que se ha replicado en docenas de sitios más que en la geografía nacional se utilizan para entrenar sicarios, torturar adversarios, desaparecerlos mediante asesinato y posterior desmembramiento y cremación. Bien, continuamos. Si alguna, porque llevamos años, años dejándoles pasar todo, sin exigirles cuentas, permitiéndoles la más absoluta impunidad e irresponsabilidad. Se me ocurrió por eso que hacía falta una lista completa de las 100 cosas que les hemos dejado pasar, que nos han afectado directamente a ti y a mí, para que quede registro por lo menos, para que quede memoria y para que sea evidente que si llegamos hoy hasta aquí es porque nosotros lo permitimos. Sí, nosotros, todos, todo México. Quédate a ver las 100. Entonces, si todos nosotros lo hemos permitido, ¿qué nos toca hacer, amigos? ¿Qué nos toca hacer si nosotros lo hemos permitido? En concreto, ¿qué acción podemos emprender al alcance de nuestra capacidad, de nuestra responsabilidad, de nuestro lugar de residencia? Sacarlos de ahí. Pero eso es muy teórico. ¿Cómo? Sí, es muy teórico. Prácticamente, ¿qué podemos hacer? Proclamar, denunciar, señalar, o como lo dice Kaiser, compartir este video con la mayor cantidad posible de personas que podamos. Así es. Si no lo compartimos, estamos siendo cómplices. Claro. Si lo compartimos, estamos denunciando, que es por ahora lo único que podemos hacer. Bien, veamos. No voy Ok. a tardar mucho. Vale la pena que veas que no estoy inventando ni una sola, que todas son probadas y verificables, que están sustentadas en datos duros, que sucedieron y que ya tuvieron o van a tener consecuencias concretas en tu vida, en la mía, en la de nuestras familias y en la de todo México. Vamos una por una. La una, el trágico, inhumano e ineficaz manejo de la pandemia, que nos ubicará para siempre entre los primeros 5 países de todo el mundo con más muertes totales por COVID-19, que provocó más de 300,000 muertes en exceso que se pudieron haber evitado. La 2, la tragedia en la economía durante la pandemia, provocada por la ausencia total de medidas de apoyo para empresas y negocios. La 3, el uso político de las vacunas. ¿Alguien tiene una idea de cuántos muertos hubo en México por el COVID? Parece que nadie tiene datos. Yo tenía una idea, pero ya se me olvidó, pero muchísimos. Bueno, O sea, miles a millones. no, bueno. La realidad es que hubo 800,000 muertes, Sí. de las cuales cuando menos la mitad se hubieran podido evitar si el imbécil no hubiera sacado su famoso detente. Sí, para detener el COVID sacó un detente. El Sagrado Corazón está conmigo. Detente COVID. Fue todo lo que hizo el abuelo cabeza de pañal. Oh, él sacó eso. Sacó un detente religioso y Dios con mío. eso dijo que ya estábamos cubiertos del COVID, que ya no nos iba a pasar nada. Pues nada más se murieron 400,000 más de los que deberían haberse muerto. Es un dato duro. El brutal descuido con el que se manejó esa terrible enfermedad. Bien. Que nunca completaron su ciclo y que dejaron desprotegidos a millones de mexicanos. 4, la desaparición de 1 millón de empresas y millones de puestos de trabajo en ese periodo, que según López le cayó como anillo al dedo. Simplemente refiriéndome al ámbito profesional donde yo me muevo. Cuando estábamos en el COVID, entraban a mis grupos hasta 100 personas por sesión. Hoy, los mejores días, que son los lunes y los miércoles, entran 40 y tantos. El peor día, que son los viernes como hoy, entran 30 y tantos, si bien nos va.
Pero ¿por qué no entran los que ya no entran? Porque han perdido su trabajo, porque les han rebajado el sueldo, porque los han echado a la calle sin indemnización, porque han quebrado miles de empresas, porque se han ido docenas y docenas de grandes inversiones que le tienen pánico a la polaca mexicana o antimexicana, mejor dicho. Si yo siendo un mini empresario lo resiento de una manera brutal, imagínense lo que sentirán otros miles o millones de personas que tienen como única fuente de ingresos su trabajo del cual fueron corridos por quiebre, por cierre o por no inversión. Eso es un dato duro, un dato real. Y esto ha sucedido miles de veces. Se calcula que alrededor de 10,000 empresas, otros dan 15,000 y hasta más, tuvieron o tienen serias dificultades para seguir funcionando gracias a las políticas antiempresariales de la 4T. 5. El abandono de los profesionales de la salud mexicanos, que fueron relegados en la pandemia sin protección, ni recursos, ni vacunas, y que tuvieron que hacer actos heroicos para atender pacientes. Como comprar sus propios equipos, comprar sus propios tapabocas, sus propios lentes especiales y en ocasiones sus trajes completos para poder atender pacientes. No, el gobierno no proporcionó ningún recurso público para evitar o paliar los efectos de la enfermedad del COVID. 6. La inhumana destrucción del sistema de abasto de medicinas, que provocó incontables muertes y el empeoramiento de la salud de millones de mexicanos. 7. ¿Saben cuántas consultas ha dado la superfarmacia desde que se fundó? En varias hectáreas, ¿cuántas consultas ha dado por día en promedio? 6 consultas. Una farmacia que costó miles de millones de dólares da 6 consultas al día. 6 consultas, sí. 6 consultas. Impresionante. Lo que nos habla precisamente del abandono de la clase médica, que es lo que acaba de decir Kaiser. Negativa a reconocer el desabasto de medicinas, el inhumano desabasto de medicinas y las constantes mentiras respecto de las inexistentes medidas para resolver ese drama que siempre negaron. La 8. Dejar a 30 millones de mexicanos sin acceso a la salud por la ocurrencia de destruir el Seguro Popular, que luego se sustituyó por el fracasado INSABI, que fracasó y cancelaron para pasar a la farmaciotota del bienestar que ha surtido 6 medicinas diarias. La 9. Los constantes ataques a las familias de niños con cáncer, a doctores, a enfermeras y a cualquier persona que... ¿Saben qué dijeron los médicos oficiales acerca de los niños con cáncer? Les llamaron terroristas. Estaban formando un ejército de terroristas para hacer quedar mal al gobierno, y que no les creían absolutamente nada de la gravedad de sus enfermedades. Eran simples terroristas, ¿cómo ven? Niños como ese que vemos allí, para el gobierno de la 4T es un terrorista. Algo que no pudo haber soñado el escritor del absurdo, Franz Kafka. El considerado más absurdo cuentista de la historia de la literatura, nunca pudo imaginar algo que iba a suceder en México. Que los niños que pedían medicamentos y tratamiento para el cáncer fueran considerados un ejército de terroristas por presionar al régimen para recibir sus medicamentos y su tratamiento. Denunciar a este desastre inhumano en la salud pública. La 10. Las alianzas burdas, evidentes y públicas de Morena y de sus gobiernos con diferentes grupos del crimen organizado para ganar elecciones y someter opositores que nos ponen a ti y a mí, a todos, en peligro. La 11. No se trata entonces de que el narco haya infiltrado
al gobierno. ¿Realmente de qué se trata? Si no es el narco infiltrando al gobierno, entonces, ¿cuál es la realidad, amigos? ¿Quién me la dice? Muy simple. El gobierno es el narco. Ujú. Ya no es una infiltración. Es el mismo, sí, es Narco. el narco. Ajá. Sí, así es. Los más de 214,000 asesinatos que se han sumado por todo el país durante los gobiernos de López y Claudia. La 12, las más de 124,000 desapariciones de seres humanos que prevalecen hoy en el país y de las cuales 57,000, casi la mitad, sucedieron durante los gobiernos de López y Sheinbaum. La 13, la existencia de 5,600 fosas clandestinas y las decenas de campos de exterminio que aparecen por todo el país sin explicación alguna ni No solo Teuchitlán, son docenas de campos de exterminio, probablemente centenares. Las cifras más exageradas o más altas dan más de 100, las más conservadoras dan 25. resultados ni responsables. La 14, los ataques burdos y permanentes a las madres buscadoras y a todo colectivo que expone este drama. La 15, También López Obrador acusó a las madres buscadoras de terroristas que están contra el gobierno y que la única motivación que tienen las madres buscadoras no es encontrar a sus hijos. La única motivación que tienen, según López Obrador y la Sheinbaum, es hacer caer a su gobierno, hacer quedar mal a su gobierno. Para eso se dedican a buscar los cadáveres o lo que queda de sus hijos. Y lo que sí por pudo, desaparecer desaparecido. ¿Perdón? y lo que sí pudo fue recibir a las abuelas de la Plaza de Mayo que venían desde Argentina y que ellas son las defensoras de la memoria de bandas criminales como Montoneros, que fue fundado por Ernesto El Che Guevara y se dedicaban a secuestrar y asesinar civiles y militares. A ellos sí los recibió en la mañanera y los celebró. A esta señora que se llama Estela de Carlotto, que es una reconocida defensora del terrorismo comunista. A esa sí la recibió. Ese dato yo no lo conocía. Gracias por proporcionárnoslo, Héctor. Magnífica información. Muy bien. Con nuevas listas y métodos tramposos para contarlos. La 16, los asesinatos récord de reporteros, comunicadores, activistas y políticos de oposición que nos convierten en el país más peligroso del mundo para ejercer la política. La 17, el asesinato de... Es el país más peligroso en la Tierra, entre casi 200 naciones. Es la nación más peligrosa para ejercer la política. Olvídense de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Angola, de cualquier región de la Tierra. México tiene el campeonato mundial de riesgo para ejercer la política. 2,456 policías durante el sexenio de López. La 18, las 442 masacres o los 224 asesinatos de niñas, niños o adolescentes que hubo en México solo en 2024. La 19, tener a 9 de las 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo en los índices internacionales. La 20. 9 de cada 10 ciudades son las más peligrosas del planeta. El dato duro nos dice que 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo son ciudades mexicanas. ¿Cómo la ve? La protección permanente de políticos acusados de delitos sexuales contra mujeres, como Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio, Saúl Huerta o Pedro Salmerón. La 21, la violencia fuera de control y la pérdida de total autoridad o cualquier vestigio de Estado de Derecho en estados como Guerrero, Morelos, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Chiapas o Tamaulipas. La 22, la utilización del aparato de seguridad como una herramienta de chantaje político, como el sometimiento de gobiernos locales y municipales a través de la amenaza permanente de incluir o retirar al ejército en las tareas de seguridad a costa de la seguridad de toda la población.
O sea que la Guardia Nacional no guarda al pueblo. La Guardia Nacional no cuida al pueblo. La Guardia Nacional no protege la seguridad de nadie. La Guardia Nacional lo que hace es apuntalar al régimen. Son como los genízaros del mundo islámico o como sicarios que asolaron el Imperio Romano durante siglos y que eran los guardianes de la seguridad del gobernante en turno, que siempre fue un tirano, un emperador, un rey de poderes absolutos. Para eso sirve la Guardia Nacional. Así que si algún día transitan por la carretera y resulta que los para un retén de la Guardia Nacional, es mejor que no se detengan. Huyan a la mayor velocidad posible porque pueden perder sus propiedades, su automóvil, etcétera, su dinero, su cartera, pero sobre todo la vida. 23. El chantaje permanente a gobernadores para dejarlos sin inteligencia y sin herramientas en materia de seguridad. Si no se plegaban, si no se alían. Teuchitlán y las otras. Perdón. La desaparición de 1 millón de empresas y millones que nos ubicará para siempre entre los primeros 5 países de todo el mundo con más muertes totales por COVID-19, que provocó más de 3. La 8. Dejar a 30 millones de mexicanos sin acceso a la salud. La 12. Las más de 124. La 19. Tener a 9 de las 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo en los índices internacionales. La 20. La protección permanente de políticos acusados de delitos sexuales contra mujeres como Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio, Saúl Huerta o Pedro Salmerón. La 21. La violencia fuera de control y la... Todos esos gobernadores están acusados de violación, de abuso sexual, cuando menos, y gozan de cabal libertad y protección del narcosistema. Pérdida de total autoridad o cualquier vestigio de Estado de Derecho en estados como Guerrero, Morelos, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Chiapas o Tamaulipas. La 22. La utilización del aparato de seguridad como una herramienta de chantaje político, como el sometimiento de gobiernos locales y municipales a través de la amenaza permanente de incluir o retirar al ejército en las tareas de seguridad a costa de la seguridad de toda la población. La 23. El chantaje permanente a gobernadores para dejarlos sin inteligencia y sin herramientas en materia de seguridad, si no se plegaban, si no se alían al gobierno federal en materia política. La 24. La renuncia total a construir un sistema carcelario eficaz y humano, que hoy sigue siendo una universidad del crimen y la base para que los criminales operen activa e impunemente. La 25. La constitucionalización de la hipermilitarización y de la prisión preventiva oficiosa como política del régimen que viola convenciones internacionales. La 26. ¿Entendieron el último punto o se les escapó? Andrea, No, lo entendieron todos. Muy bien. no, ¿No? ¿Tú no lo entendiste? ¿Quién dijo no? no. Cristina, no entendí bien. Lo repito. Ah, yo tampoco. La renuncia al control de tráfico de armas de fuego que se mueven con plena libertad por todo el país. La 27. Evitar a toda costa la discusión sobre la... 24. La renuncia total a construir un sistema carcelario eficaz y humano, que hoy sigue siendo una universidad del crimen y la base para que los criminales operen activa e impunemente. La 25. La constitucionalización de la hipermilitarización. ¿Qué quiere decir la constitucionalización de la hipermilitarización? Parece un trabalenguas, pero no. Esto quiere decir que ellos prometieron que el ejército estaría en los cuarteles. Pero ¿cuál ha sido la realidad? El ejército está en las calles, las avenidas y las autopistas y las carreteras de quinta y de primera. Pero está en la Constitución. Eso es la constitucionalización. Está en la Constitución que el ejército está en las calles. Claro, como tienen mayoría absoluta en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, pues conseguir los votos para esto les fue sumamente fácil.
pero ya quedamos que el ejército, como la Guardia Nacional, no son factores de protección y libertad. Son factores para sostener al narcosistema. Se hipermilitarizó, constitucionalizó la presencia del ejército en la vía pública para garantizar la permanencia del narcosistema. Ahora sí, ¿ya me entendieron? Ah, ay, qué horror. Qué horror. Está a escala de constitución, Cristi. Es Qué barbaridad. constitucional. Seguimos. Y de la prisión preventiva oficiosa como política del régimen que viola convenciones internacionales. La 26. La renuncia al control de tráfico de armas de fuego que se mueven con plena libertad por... O sea, cualquiera puede tener una AK-47 en su casa. Cualquiera puede tener una matapolicías calibre 50. Cualquiera puede tener el arma que se le antoje con el pretexto de su seguridad. ¿Y de qué se valen los narcos para eso? Pues de los 80 y tantos muertos diarios que hay y que no baja la cifra. todo el país. La 27. Evitar a toda costa la discusión sobre la despenalización. Perdón, me tengo que levantar a vomitar. Ya saben por qué, ¿no? Vean la imagen. Díganme si no es vomitiva. ¿Cuál? De Chiva. De las drogas, a pesar de haberlo prometido en la campaña del 2018. La 28. El abandono del sistema de recuperación de activos de corrupción y del crimen organizado. La 29. A ver, lo último lo entendieron. El abandono de los procesos de recuperación de los recursos mal habidos. ¿Qué significa esto? Significa que si alguien junta 10 millones de dólares a la mala, ya no se los quitan. Vengan de donde vengan. Así de sencillo. Eso significa este número de lo que hemos dejado pasar. El uso político de la unidad de inteligencia financiera para atacar a opositores, a críticos y empresarios. O sea, ¿qué es la inteligencia financiera? Es un segmento del SAT, del Sistema de Administración Tributario, que anda husmeando por dónde anda el dinero, bien habido o mal habido, por dónde anda el dinero. Y se lo quitan a la persona no que incurre en un delito fiscal, sino a las personas físicas o morales que son críticas del narcosistema. Eso quiere decir, no puedes abrir la boca y criticar al narcosistema sin que la unidad de inteligencia financiera averigüe cuánto ganas, de dónde lo obtienes, quién eres, qué haces, cómo lo haces y te lo cancela. Te bloquea las cuentas bancarias y te deja en la miseria. Se llama terrorismo fiscal. Es una de las herramientas más peligrosas que utiliza Sheinbaum y que utilizó López Obrador. La 30. El sometimiento político de la Fiscalía General de la República, que sirve como un simple instrumento de presión y venganzas políticas y personales. La 30. La Fiscalía General de la República, pregunto, ¿debería ser autónoma o debería obedecer al presidente? ¿Quién me dice? La Fiscalía General de la República, ¿debería ser autónoma o tiene Sí, que obedecer al presidente? Autónoma. sí, debería de ser autónoma. Autónoma. Pues no lo es. Este señor y todos los que lo han antecedido y los que le van a suceder obedecen órdenes de la presidente. Repito que se dice la presidente, no la presidenta en buen español. O el malo, lo que ellos digan. La FGR, la Fiscalía General de la República, es solamente como en los países comunistas un factor de tiranía. 31.
La incapacidad para investigar delitos que afectan a la población en general. La 32, la incapacidad para obtener sentencias condenatorias del delito que sea. La 33. ¿Cuántos hay en la cárcel por malos manejos, por corrupción, por delitos financieros? ¿Cuántos hay? Denme una cifra aproximada. Bueno, yo creo que el problema es que hay personas que están detenidas en prisión preventiva y no se les ha logrado confirmar ningún delito y están privados de su libertad. Ujú. Pero ¿cuántas sentencias condenatorias por corrupción existen? Ninguna. No, de funcionarios no hay. Cero. Cero personas procesadas por delitos fiscales, por delitos, siendo parte del gobierno, desde luego, porque los que no son formadores de parte del gobierno, esos sí están en la cárcel, esos sí están perseguidos, pero los que son corifeos o coribonitos del narcosistema, esos gozan invariablemente de cabal libertad. La falta de entrenamiento de los ministerios públicos para poder armar expedientes que tengan posibilidades de triunfo ante tribunales. O sea que los ministerios públicos no saben armar expedientes capaces de lograr que un criminal termine en la cárcel. No tienen entrenamiento para hacerlo. 34. La falta de atención a la sobrecarga de trabajo de los ministerios públicos que están inundados de expedientes que jamás van a resolver. La 35. ¿Saben cuántos expedientes por procesar tiene cada agencia del Ministerio Público? Tantos cuantos se tardarían alrededor de 5 años en desahogarlos todos a gran velocidad. O sea que si tú haces una denuncia, probablemente te lleve de 5 a 10 años lograr algún recadito de la agencia del Ministerio Público, pero no se le da ningún seguimiento serio. La falta de incentivos económicos y humanos para ministerios públicos y para policías que ganan una miseria. La 36. Los policías ganan una miseria. Los agentes del Ministerio Público ganan una miseria. ¿Cómo se compensan los policías? Tienen un dicho entre ellos. ¿Saben cuál es? Para poder sobrevivir, salgo a trabajar la calle. ¿Qué es trabajar la calle? Se conoce como, Levantar multas, conoce como mordida. ajá, amor. Salen a trabajar la calle. ¿Por qué? Porque su salario oficial es para morirse de hambre. No solo una familia numerosa, sino una familia de 2, Sí. marido y mujer. La falta de seguridad para ministerios públicos, investigadores, policías y personas expuestas que han sido violentadas como nunca en la historia en estos sexenios. La 37. La destrucción de los sistemas de control de confianza de los servidores públicos en las áreas de más alta sensibilidad. O sea, nadie tiene la certeza de que un servidor público esté operando de manera honesta. ¿Por qué? Porque no hay controles, no hay sistemas para averiguar la verdad. Eso se abandonó, se dejó de hacer. Alguna vez se hizo, pero desde que López Obrador llegó al poder, nunca se ha vuelto a establecer controles de confianza. Luego entonces, los agentes del ministerio, los policías, los jueces, los magistrados, cualquier persona ligada al sistema de justicia hace lo que se le pega la gana en términos de supervivencia personal o familiar, pero nunca con La relación, 38. La nunca con relación a lo que el pueblo necesita. existencia de sistemas de incentivos positivos para ser un buen servidor público, para tener un buen servicio público. La 39. La necedad de golpear constantemente a la burocracia a través de sus sueldos y de sus prestaciones y someterla a través de amenazas de lealtad ciega con tal de vender la patraña de la austeridad. La 40. La renuncia a la capacitación. ¿Por qué le llamamos patraña a la famosa austeridad que prometió López Obrador? ¿Alguien me puede dar 3 ejemplos vigentes?
Porque es una mentira. Pero Ah, concretamente, ¿en qué? ¿Cómo sabemos que no hay austeridad? Los Es viajes un, que es un, Muy bien, es un teatro. por los viajes. Monreal en España, el hijo de López Landy, Obrador en Japón, comiendo en así los es. mejores restaurantes y en los mejores hoteles. Muchos ejemplos de que no El, hay él va austeridad. de helicóptero por Anita, se corrompió totalmente tu sonido. Ojalá te acerques o lo compongas. claro que No, se te oye muy chistoso. Ojalá logres arreglarlo. El helicóptero de Pedro Aces. En el Palacio Nacional. ¿Cierto? Muy bien, continuamos. Permanentes servidores públicos porque solo importa la lealtad política. 41. El Solo importa la lealtad política. No importa la honestidad, no importa la servicialidad, no importa la excelencia personal ética del servidor público. ¿Qué importa? Su sometimiento al régimen, al narcorrégimen. Así es calificado. sometimiento de los gobiernos locales y municipales a través del presupuesto. La 42. Ausencia total de apoyo del gobierno a los servidores públicos caídos en el ejercicio de su encargo y a sus familias. O sea que si matan un policía, no tiene servicios médicos, no tiene servicios mortuorios, tiene que comprar su cajón de muerto, tiene que comprar su espacio en el camposanto, tiene que cremar el cadáver, pero no tienen apoyo del gobierno para un proceso digno, una vez que el policía ha caído en el cumplimiento de su deber. La 43. La falta de capacitación integral en la cultura de derechos humanos a policías y a servidores públicos en áreas de seguridad. La 44. El pobre o nulo desarrollo y financiamiento de los sistemas de inteligencia. La 45. O sea, hagan de cuenta que las computadoras son marca Patito del nivel de una Vectra de 1990. El atraso informático en todas las áreas del gobierno es de más de 30 años. Los equipos no han sido renovados, los softwares no han sido actualizados y entonces, pues es como ser analfabetos en el gobierno en materia de ciberseguridad, cibernética y servicios que cualquiera de nosotros tiene por el mero hecho de estar conectado en esos momentos en esta sesión. Esto no lo tiene el gobierno. La promoción, auspiciar y alentar la corrupción impune de los juniors López desde la presidencia, de los hermanos del presidente, de sus colaboradores cercanos y del... Ahí los tienen a los tres monstruitos, al Chocoflán, a los hermanitos, hijitos del narcosistema, rodeados de militares, pueden ustedes ver, puros quepis militares, claro, todos resguardando a los herederos del narcosistema. los empresarios que financian campañas de Morena como medida de cohesión y de lealtad. La 46. Asegurar impunidad total a todo aquel que colabore con la captura y permanencia en el poder. ¿Alguien me puede describir con 2 o 3 palabras la personalidad de este Gerardo Fernández Larroña? Ahí está Yunes, el que traicionó y votó a favor de la Reforma. elección judicial. Ajá. Está feliz con él y con Adán Augusto López, líder de la barredora en Tabasco. Ajá. Bien. Puros criminales. Puros criminales. Puros criminales. De altísimo poder, de altísimo nivel de recursos y de armamento. 47. Tener la cara dura de asegurar que la corrupción se terminó en el sexenio más corrupto e impune de la historia
que lleva 0 sentencias por corrupción, 0, ninguna, del que además surgieron todos los escándalos posibles, uno por semana, varios por semana, cada semana durante 6 años, de los que nunca hubo una explicación. La 48. Nunca hubo una explicación, nunca hubo un detenido, nunca hubo un procesado, y mientras la 4T se eternice en el poder, no lo habrá. Terrible, terrorífico. Esto ha llegado a ser un escándalo en Europa, en la OTAN, ha llegado en la Unión Europea, ha llegado a ser un escándalo en varias naciones sudamericanas, como Chile, por ejemplo, que tiene suficiente categoría moral para hacer esa crítica. No, sí, Brasil, ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Bolivia, probablemente Ecuador sí, pero ya es un escándalo global. Esto que acaba de decirnos. Difundir la trampa de que austeridad es lo mismo que combatir la corrupción y pretender argumentar que sin lujos de gobierno había desaparecido la corrupción. La 49. La captura total de los sistemas de auditoría y control y la inexistencia absoluta de sentencias finales en casos de corrupción. A ver, les pongo un ejemplo. Alguien comete un delito. Esto que está denunciando Kaiser consiste en que quien cometió el delito funge como abogado del delincuente. ¿Me expliqué? Quien cometió el delito es su propio abogado. ¿Qué sentencia se puede esperar? Obviamente, sentencia absolutoria. Eso es lo que quiso decir. 50. La persecución de personas incómodas al gobierno a través de las mañaneras y de autoridades penales y fiscales. La 51. La renuncia al sistema de responsabilidades administrativas a cambio de lealtad política de cualquier servidor público. La 52. La transformación de la Secretaría de la Función Pública en el nuevo aparato de disciplina partidista al servicio de Morena. La 53. El olvido absoluto. Esto quiere decir que el árbitro es a la vez que árbitro, es jugador de los dos equipos. Es jugador del Atlas, jugador del América. Y es el árbitro y el abanderado. Y él marca los castigos, los tiros penales, los tiros de castigo, directos o indirectos, según su propia conveniencia y según le haya dado la coima o la mordida más importante. Han acaparado los papeles de todo el elenco en el espectro político, en el quehacer político. Absoluto del sistema de mejora de gestión de gobierno. La 54, la ausencia total de autonomía de los órganos de control y vigilancia. La 55. O sea, no hay órganos de control y vigilancia, no hay contraloría, no hay supervisión, no hay seguimiento a delitos graves, no hay confrontación con los corruptos, porque los que cuidan de los corruptos son los más corruptos, porque los corruptos les dan mordida a los corruptos de más alto nivel para garantizar su permanencia en el narcosistema. El olvido del sistema penal oral acusatorio, que era una buena alternativa que avanzaba en el camino correcto. La 56. El olvido del sistema profesional de... ¿Qué es el sistema oral en un delito? ¿En qué consiste el sistema oral? Héctor. Sí, tenía cerrado el micrófono. El sistema oral acusatorio, pues ya es otra forma de generar expedientes. Es a través de videos. Se van registrando las audiencias y todas las actuaciones quedan registradas en video. Eso permite, pues, llevar mejor el desarrollo del proceso a estar tratando con expedientes, ¿no? Que luego es frecuente que se pierdan. Y era un proceso un poco más rápido, es un proceso más rápido. Yo no tengo entendido que haya desaparecido, pero sí que se le ha dejado de invertir o que se ha dejado de implementar en el territorio. Bien. Con la obvia pérdida de justicia para el acusado, sea culpable o inocente. carrera como creador de cuadros profesionales y técnicos. La 57.
El olvido de la especialización de fiscalizadores y auditores. La 58, abandonar y ahorcar al Sistema Nacional Anticorrupción. La 59, detener indefinidamente sus nombramientos básicos y dejarlos sin los recursos suficientes. La 60, O sea, les quitan, o mejor dicho, les dejan de dar a los servidores públicos de áreas muy sensibles, sobre todo de las áreas destinadas al combate a la corrupción, los dejan sin recursos financieros, por lo tanto los dejan paralizados. Y los que tienen mayores recursos personales invierten de su propio bolsillo, como lo decía hace un rato, para intentar hacer justicia si es que son personas honestas. Bloquear el desarrollo e implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y someter políticamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La 61, bloquear permanentemente el nacimiento de la sección especializada en corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La 62, bloquear el desarrollo de todos los sistemas locales anticorrupción por todo el país. La 63, bloquear el sistema anticorrupción de todo el país. Aquí en este país es Impunilandia. Impunilandia. Los órganos encargados de combatir la corrupción están paralizados por falta de recursos o porque no se les da la importancia que deberían de tener. Someter y ahorcar a la Auditoría Superior de la Federación, que dejó de existir en los hechos como un órgano de vigilancia y control. La 60. ¿Cómo dijo? Auditoría Superior de la Federación. Auditoría Superior de la Federación. Bueno, hay que entender la palabra auditor, es la fuerza que checa que las cuentas cuadren, que tengan un origen honesto, que ingresos más egresos marquen las pérdidas o las utilidades de cualquier organismo. Pues la Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador más importante, está pendiente de una cuerda, ahorcado y muerto. 4. Utilizar herramientas de investigación y fiscalización para amedrentar y presionar a las organizaciones de la sociedad civil y a medios de comunicación. La 65. Amedrentar a todo aquel que se atreva a disentir, a criticar o a señalar lo que aquí estamos señalando. Utilizar todo tipo de espacios y eventos públicos para hacer proselitismo partidista, ilegal, multimillonario durante todo el sexenio, para apoyar a sus candidatos y golpear a los adversarios. 66. O sea que en los 7 años que la 4T lleva en el poder, un día sí y otro también, utilizan los eventos oficiales con recursos públicos nuestros para hacer propaganda partidista a favor de Morena. Eso es la forma más descarada y vil de corrupción. 6. Confundir la titularidad del Poder Ejecutivo con el liderazgo del partido y la coordinación de la campaña de su candidata durante prácticamente todo el sexenio. La 67. Privilegiar la lealtad partidista sobre la capacidad técnica en los nombramientos más importantes a lo largo y ancho de todo el gobierno durante todo el sexenio. Eso quiere decir que Pemex, la principal empresa del país, no está dirigida por el mejor ingeniero, no está dirigida por el mejor cuadro profesional. ¿Por quién está dirigida entonces Pemex? Un huachicolero. Por un huachicolero, exactamente, por el más corrupto posible, por el que enriquece a todos los miembros de la 4T en cierto nivel de importancia, digamos, curricular o por el lugar que ocupa en el cuadro de mando. Es el peor ejemplo posible para el planeta de lo que es la corrupción de la principal empresa productiva de un país cualquiera. La 68. Hacer nombramientos con abiertos conflictos de interés que le han traído beneficios políticos y económicos tanto a López como a su familia cercana y ahora a Claudia. La 60. A ver, si observamos la sonrisa de esta señora, ¿por qué sonríe así?
¿Qué tipo de personalidad se necesita para hacer lo que hace y hacerse pasar por un angelito sonriente? ¿Qué tipo de personalidad es capaz de esta dualidad brutal, diabólica e infernal? ¿Cuál es el nombre correcto de la persona que tiene esta capacidad de mentir, de destruir, de romper, de destrozar y a la vez de sonreír como si fuera un angelito bajado del cielo a tamborazos? ¿Cómo se llama esa persona? Perversa. Psicópata. 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 ¿Quién dijo psicópata? Yo. Héctor, me ganó. Psicópata. Lo dijimos varios. ¿Qué Sí. quiere decir psicópata? ¿Qué quiere decir? Perversa. Perversa, uno, muy bien. Endemoniadas. Bueno, te lo paso, dos. Como Aparte, Cariño. Mentirosa patológica, tres. Disfruta con el sufrimiento ajeno. Exacto. Lo que más Exacto. le disfruta en la vida es destruir la vida de otros. Sí, disfruta con el sufrimiento ajeno. Maldad. Maldad con el sufrimiento ajeno, lo disfruta. Pero el rasgo más importante probablemente sea incapacidad para cambiar o arrepentirse. Ujú. Incapacidad para cambiar o arrepentirse. Se va a estar muriendo y va a estar tratando de hacernos creer que está viendo a la Virgen María y que se va al cielo con todo y zapatos. Menuda sorpresa que se va a dar cuando la reciba Lucifer. Cercana y ahora Claudia. La 69, manipular permanentemente el concepto de conflicto de interés para que no aplique en su caso y aplique siempre en casos de adversario. O sea, el conflicto de interés es cuando se mezclan a la par y a la vez y al mismo tiempo intereses distintos, pero de los dos algo beneficiado. Ese es el conflicto de interés. Adversarios. La 70, utilizar las mañaneras todos los días en ambos sexenios como mecanismo de acoso, de presión y de violencia en contra de todo crítico del gobierno. La 71. ¿Sabe alguno de ustedes cuánto cuesta cada mañanera? No, ni idea. son millones de pesos porque es una transmisión en cadena nacional en los canales del Estado. Así es. Se calcula conservadoramente 5 millones de pesos por mañanera. Multipliquen por 365 días. ¿Cuántas colonias de interés social se podrían construir? ¿Cuántas carreteras se podrían pavimentar? Si alguno de ustedes ha salido hace poco a carreteras, las autopistas, la mejor es un destrozo. La México-Querétaro, la México-Puebla están destrozadas, sin mantenimiento. Pero eso sí, tenemos un atasque de mañaneras con puras mentiras y autocomplacencias y autoelogios. 1. Acusar a sus críticos de corrupción inexistente, sin prueba alguna, violando las leyes y la privacidad de los acusados. La 72. El desprecio absoluto por la sociedad civil organizada y los ataques permanentes a las clases medias que no se someten a la narrativa oficial. La 73. Crear alianzas oscuras con grupos sindicales corruptos que movilizan millones de pesos sin rastro alguno a favor de sus candidatos, de los candidatos de Morena. La 74, desarrollar proyectos de infraestructura por capricho presidencial para convertirlos en simples instrumentos de promoción personal. La 75, crear proyectos de infraestructura sin estudio de mercado y de costo-beneficio completos que van a triplicar o más los costos prometidos hace años. La 70. ¿Cuál es el ejemplo perfecto de lo que acaba de decir Kaiser? El Tren Maya. El Tren Maya. El Tren Maya. Ujú. Vaya, Sí, claro. El Tren Maya. un proyecto que debería hacerse en hora y media o dos máximo, el trenecito hace 8 horas, porque se tiene que ir deteniendo, porque además el balastro está mal colocado, las piedras que van debajo de los durmientes, y no ajustan los rieles en los cambios de vía. Entonces se tiene que hacer manualmente.
Entonces, un pasajero que espera hacer 2 horas de terminal a terminal, terminando en Mérida o terminando en Cancún, en vez de 2 horas, tiene que aguantarse que el chucuchucu lo lleve en 8 horas, o un poco menos, o un poco más. Además de la devastación irrecuperable de 10 a 11 millones de árboles. La zona quedó absolutamente depredada, como si hubieran llegado las langostas bíblicas, Qué horror. que dejaron Egipto sin vegetación como castigo de Dios a la dureza del corazón del faraón. 36. Genera una política de obra pública sin planeación y estrategia que despilfarra cientos de miles de millones de pesos de nuestros recursos cada año. Las obras públicas son un despilfarro irracional de recursos. Además, ese despilfarro no está supervisado por nadie, porque ya quedamos que la auditoría de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, no hace nada por impedirlo. Al contrario, son cómplices. También está el caso de eliminar el Mexicana, control. ¿Perdón? de Mexicana de Aviación, también está ese caso, Sí, que vuelan y no tienen pasajeros. exactamente. O llevan un pasajero o hasta ninguno a cualquier destino, mientras que las otras aerolíneas van siempre llenas, como Aeroméxico, como Aerobús, como Viva Aerobús. En general, todas siempre van llenas. Si no se compran los boletos con mucha anticipación, pues no hay espacio. Y la vigilancia en obra pública para nunca rendir cuentas de ningún tipo a nadie. La 78. Ojo, nunca rendir cuentas a nadie. Es como la Rusia de los zares o la Rusia del régimen comunista, o como la Venezuela de Maduro, o como el Nicaragua de Ortega, o como la Cuba de los Castro. No rendirle cuentas a nadie. Generar proyectos de obra pública sin rentabilidad social y que destruyen además el medio ambiente, como el tren militar. La 79, promover proyectos de obra pública subvaluados para después poder hacer la venta política y después gastarnos miles de millones de más. La 80, empujar proyectos de infraestructura que responden a criterios políticos y no sociales, inconexos entre sí, que subutilizan nuestros recursos y generan más problemas de los que resuelven, como el Chaifa. La 80. ¿Qué es el Chaifa? El aeropuerto que no funciona. Pero ahí El aeropuerto de allá. de Zumpango, la foto que está poniendo ahí está mal, ¿eh? Está incompleto. Esa es la maqueta. Sí, Y en realidad, le falta, creo que el lado derecho de esa como H. sí. Ahí estuvo mal hecho el video. 31. Promover sistemáticamente los abusos de las excepciones a la licitación pública y la destrucción ahora del sistema electrónico de contrataciones públicas Compranet. La 82. La destrucción del Poder Judicial, que generará la peor época de inseguridad jurídica de la historia de México. Sí. ¿Por qué se destruyó el sistema judicial? ¿Cuál fue el objetivo de poner jueces a modo? Para que nadie les pusiera un freno. Exactamente, para que cualquier amparo, cualquier pleito, cualquier demanda sea ganada invariablemente por el narcosistema, Así con es. absoluta impunidad. Exacto. La peor de todas. La 83. El caos absoluto que está resultando ser la organización de la farsa de elección de juzgadores federales. La 84. La captura y manipulación total del Tribunal Federal Electoral. La 85. De las más dolorosas. O sea que el INE no sirve para nada. El INE obedece al narcosistema. El INE hace lo que el narcosistema le exige y ni para dónde hacerse. De todas. La captura del Instituto Nacional Electoral, que era el gran orgullo de los ciudadanos mexicanos. El 86, la destrucción del INAI y de todo el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué es el INAI? Es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ahora ya no tenemos ese privilegio, ese derecho.
Ya no podemos investigar los ciudadanos lo que realmente hace o no hace, gasta o no gasta el gobierno y en qué lo gasta. Así que cualquier funcionario del narcosistema puede robarse lo que cada quien alcance. Que nos permitía conocer el funcionamiento del gobierno y la utilización de nuestros recursos. La 87. La creación de programas sociales con claros y confesos fines electorales, que no resuelven los problemas de las personas más pobres de México y que además los convierten a ellos en mercado electoral cautivo del régimen. La 88. La entrega de estos programas en grandes eventos con fines proselitistas y las amenazas ilegales de perderlos si no votan por Morena. La 89. Las mentiras abiertas respecto de los resultados de gobierno que solo existen en la mente de ambos presidentes. ¿Dónde podría estar este sujeto si realmente estuviera en el lugar que le corresponde? En el manicomio. En el manicomio, vean la cara de loco que tiene. Es que es impresionante. Da terror, la otra da náuseas, pero este da terror. Y de su aparato de propaganda. La 90. El gasto inútil en sorteos, consultas, que solo sirvieron para la promoción personal del presidente. La 91. La presencia permanente del gobierno en medios masivos de comunicación a través de mesas de análisis en las que paleros del gobierno mienten sin pudor, rompen la realidad y tratan de tapar toda la corrupción. La 92. La opacidad en la información de la gestión de gobierno y resultados reales, además del ocultamiento sistemático de información sensible. La 93. La 93. El abandono de los foros internacionales, en donde todos los días se discuten temas cruciales para México y el mundo, además de la renuncia a cualquier tipo de liderazgo en estos foros que sí teníamos. O sea, México desapareció de los foros internacionales. Como que ya no tiene nada que hacer México en el concierto de las naciones. En el colmo de la soberbia y de la estupidez, nadie se ocupa de la asistencia a eventos que tendrían que ser obligatorios y hasta de supervivencia para el bienestar de la nación. La 94, el abandono de las políticas transversales de sustentabilidad y cambio climático y la apuesta burda setentera por el carbón y el combustóleo como energético esencial. O sea que en vez de combustibles no contaminantes, ya se volvió al uso de combustibles contaminantes, como si estuviéramos en la era de las cavernas. Estamos hablando del carbón. La 95, la ambigüedad inexplicable en la política internacional en temas de derechos humanos. La 96, la indefinición de la política bilateral México-Estados Unidos, que está sustentada hoy en sortear los caprichos del día del presidente norteamericano, en lugar de generar estrategias de mediano y de largo plazo sustentadas en la fortaleza, en las fortalezas de México. O sea que los decomisos, las capturas, las deportaciones de narcos que se están haciendo no son por iniciativa del gobierno de México, son una exigencia de Donald Trump y tiene todo el derecho, por supuesto. 97, la extraña y oscura relación con Trump, que generó acuerdos ilegales como la utilización de 30,000 elementos de la Guardia Nacional para detener migrantes en el sexenio de López y que al parecer se va a mantener este sexenio. La 98, la renuncia a la protección vehemente de nuestros migrantes y de los migrantes de otros países que cruzan por nuestro territorio. La 99, el apoyo cómplice a regímenes tiránicos como Venezuela, Cuba, Nicaragua o Rusia. Es un adorador el narcosistema de esos 4 países, en tanto que son países comunistas o autoritarios. En vez de tener relaciones con España, con Francia, con Inglaterra, con cualquier otra nación, escogieron para relacionarse a escala internacional con lo peor de lo peor que la humanidad ha producido. Hugo Chávez, Ortega, Petro, el de Colombia, que es un guerrillero, un tipo que no conoce el árbol genealógico y que ahora es presidente de Colombia. Última hora. Increíble. Y el abandono a nuestros aliados
el olvido de Europa como potencial sociocomercial y la indefinición total de nuestra relación con China. Esas son las 100 cosas que les hemos dejado pasar, sin consecuencias políticas, ni jurídicas, ni sociales. Y por eso se sienten que pueden hacer lo que quieran, se sienten completamente intocables. Ese es el motivo por el que un drama como Teuchitlán puede suceder y no pasa nada. ¿Vamos a dejarles pasar 100 más? Yo no, yo estoy hasta la madre. Y yo estoy seguro que tú también. Por eso, en la Resistencia estamos listos para ponernos a trabajar. En la Resistencia estamos hasta la madre de este gobierno, pero también de la indolencia ciudadana, ¿eh? Y en eso vamos a trabajar, sí. Esto no pasó simplemente porque el gobierno o los gobiernos de Morena son una mierda. Esto también pasó por la indolencia de millones de mexicanos. En el episodio pasado te decía, si México fuera un estadio con 100,000 personas, los que nos gobiernan son 3. 100,000 contra 3. Y les dejamos hacer lo... Ojo, a 100,000 nos gobiernan 3. Es la proporción. Es la diabólica, terrible, infernal proporción de gobierno y pueblo. 3 para 100,000. Lo que sea. Ya basta. Hasta aquí llegamos. Es hora de que las 100,000 personas sometan a esas 3 a trabajar para nosotros, a rendirnos cuentas y si no, a hacerlos responsables. De eso se trata la resistencia. Por eso, viva la resistencia. Muy bien. Pasamos a la última parte, preguntas, comentarios, aportaciones.